Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. It's a night to be with you for another class. Let's get started. Well, let's see. We have to read the versicle for beginning. Vamos a leer el versículo de esta semana. Bienvenidos. Esperando todos hayan tenido un feliz fin de semana, ¿verdad? Principalmente, pues, que estén bendecidos con buena salud. Bueno, vamos a iniciar esta semana con el versículo Proverbs 23:4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Ok, leíamos en esta parte, ¿verdad? Decíamos que tenemos una phrasal verb, ¿verdad? Si no nos recordamos de la phrasal verb por acá, tenemos un dictionary, ¿verdad? Creo que es el de Oxford, donde podemos ver el meaning, porque ahí hay una phrasal verb en este versicle, que es wear yourself or somebody out. Wear yourself or somebody out. In this case, to make yourself or someone feel very tired. Ok, ya cuando tenemos la idea de qué es wear somebody out, ya podríamos regresar acá y darnos cuenta que aquí en este versículo se utiliza una phrasal verb en English, que podríamos traducirla de diferentes maneras. En Spanish aparece como no te afanes, pero podríamos decir también que podría ser, por ejemplo, no te fatigues, ¿verdad? Incluso podría ser no trabajes más de la cuenta, ¿verdad? O podríamos verlo también como la situación, ¿verdad? De no darnos mucho a una actividad que nos va a agotar. No te agotes, no te agotes, no te afanes. Incluso podríamos verla como, don't worry, no te preocupes, to get rich. Be wise enough to know when to quit. Es interesante la parte de inglés porque el español nos dice ser prudente y desiste, pero la de inglés va un poco más allá en que nos dice, bueno, sé sabio al punto de saber cuándo retirarte. En otras palabras, es como decir, bueno, estoy trabajando, me estoy ganando my money y está bien, ¿verdad? Eso está bien, pero hay un momento en el cual quizás nos puede llegar esa situación de encontrarnos hasta en problemas de ser workaholic, ¿verdad? O de esas personas que se hacen adictos al trabajo, ¿verdad? Y no tienen tiempo for anything, for anything. Well, let's see. Vamos a dejar esto hasta acá. Quiero comentar que ya algunos me estuvieron mandando ya lo que vendrían siendo sus presentaciones, sus brochures para la actividad de la otra semana, ¿verdad? Les recuerdo que vamos a iniciar la otra semana a hacer las presentaciones de lo que sería el Place for Tourism o el sitio turístico, el cual ustedes van a darnos a conocer, ¿verdad? Así que aquellos que todavía no hayan preparado nada, pues me lo pueden enviar, ¿verdad? Para ya tenerlo y darle una revisadita, más que todo a la grammar o alguna cosa que, digamos, requiera ligeros cambios, ¿verdad? A partir del martes primero, ¿verdad? Vamos a comenzar. El miércoles 2 no, ¿verdad? Por el asueto. Luego seguiríamos el jueves 3 y el viernes 4, ¿verdad? En esos días deben de hacer sus presentaciones. Bueno, vamos a ir al material de esto para avanzar, ¿verdad? Porque ya nos quedan pocos días. Todo el topic 4 no lo voy a tocar, ¿verdad? Considero que es algo que ustedes pueden trabajarlo en casa, pueden irlo revisando, es de hacer unos exercises to match, hacer unos pequeños match, ¿verdad? Así que en esto les voy a pedir que lo trabajen ustedes en casa. It's very easy, está bien fácil. Hay vocabulario relacionado al forums y no creo que tengan mayores dificultades con resolver el topic number 4. Por lo cual voy a pasar ahorita al topic 5, que dice service in my hometown. Ok, de esto, lo primero es que vamos a sacar algo importante. Ok, we have to analyze the information. We have here an information like a menu for a restaurant, and then we have some activities and a schedule. Ok, vamos a poner atención a esto, porque le vamos a sacar varias cosas. En primer lugar, we have to know about the prices. Tenemos que saber acerca de los precios. Entonces ahí tenemos ships, for example. We have many ships. Si vamos a pensar
en un proyecto turístico que vaya orientado a un restaurante, así como están haciendo el brochure Spanish English, también hay que pensar en un menú, ¿verdad? Para un restaurante que tenga lo mismo, que sea bilingüe, que sea bilingüe, español-inglés. Pero van a haber algunas cosas que posiblemente no vamos a poderlas traducir porque son palabras propias. Pues entonces los platillos típicos, por ejemplo, en El Salvador, lo mejor es escribirlos en español, tal y como se dan, ¿verdad? Aquí pueden ver un par de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son empanadas, lo que es la yuca, lo que son las chalupas, en este caso, si lo traemos para El Salvador, ahí pondríamos las pupusas, ¿verdad? Las riguas, ¿verdad? Tamales que no son propiamente El Salvador, hay en otros países, ¿verdad? Pero podrían irse en esa parte. Es decir, si estamos pensando que un emprendimiento o algo en lo que nos vamos a involucrar va a ser para un restaurante, es de pensar en un menú bilingüe. Por otro lado, los prices. Okay, and pay attention for this because we have an advantage in El Salvador. Aquí sí tenemos una ventaja en El Salvador respecto del resto de países centroamericanos. Y es que no nos vamos a enrollar mucho con los precios con las personas que manejen el dólar. Si revisaron el PDF que les compartía del Ministerio de Turismo, en las gráficas, se puede concluir que la mayor afluencia de turistas a El Salvador sigue siendo de los United States, ¿verdad? Y el documento no profundiza quizás en decirnos si estos tourists son nativos de Estados Unidos o son compatriotas nuestros. No, no lo dice por ninguna parte, pero lo que sí dice es que los United States es como el centro, digamos, del flujo turístico a El Salvador. Muy pocos otros países vienen a visitar. Entonces, por esa razón, to have the dollar like the currency is an advantage for us. Eso debe ser una ventaja para nosotros ya manejar los precios en dólares, ¿verdad? Porque las personas que vienen acá no hay que andarles haciendo la conversión para que comprendan, ¿verdad? Sino que de un solo ya están los prices. Ahora, en cuanto a los prices, debemos de recordar que debemos de dar o saber, por ejemplo, dar una cuenta o cuánto va a costarle. That cost, how much it costs, how much it is. ¿Cuánto es? ¿Verdad? Nos van a preguntar. Bueno, $1, it's okay. Lo que debemos ir cambiando es el anglicismo, ¿verdad? Que se nos ha hecho popular de la famosa Cora, ¿verdad? Recuerden que eso es un $1. $1, o maybe podemos comenzar a utilizar lo de los cents. 25 cents, 50 cents, como el rapero, ¿verdad? 50 cents, ¿ok? Pero también en precios como estos se puede variar la forma en la que se dice. Por ejemplo, podríamos decir $1, okay, $1, but remember, people for American, they use another word. For example, dollar, they say buck. It's a buck. It's a buck. $1, $2, $3. $1 is like bucks. Bucks. Nosotros tenemos esa costumbre acá, ¿verdad? Quizás hoy ya no, pero cuando era el colón, en vez de decir colones o colón, comenzábamos a decir, es un peso, ¿verdad? O te sale 2 pesetas, o van a ser 2 varos, dice la gente por ahí. 2 bolas, dicen hoy. Ok, eso viene del English de buck. Entonces puede ser que algunos turistas no nos digan dólar como la unidad, sino que nos digan, hey, here you have the bucks. Aquí tienes $2. Debemos de comprenderlo dentro de lo que vendría siendo el slang English, los bucks, que es una forma de decirle a el dinero. Como todo eso, como cuando los mexicanos le dicen lana, ¿verdad? Nosotros le decimos pisto o usamos otros nombres que no tienen que ver con la unidad propiamente. And what more you have to pay attention. For example, some people can say $1.50. $1.50. Ok. Eso digamos que es como lo más formal.
Y yo diría que para no complicarse, si en algún momento me toca interactuar con alguien de habla inglesa, lo mejor es decirlo de esa forma porque es la manera más clara. Pero algunas personas pueden tener la costumbre de decir 150, 150, 150, solamente así, como decir 150. Y no se usan, digamos, separadores de nada, sino que 150, ¿ok? 250, 275, 275, ¿ok? Puede ser formas en las que podemos dar las cantidades, pero en el vulgo popular podría ser que alguien diga, hey, $2, hey, $2, pero eso es más popular. Entonces, si estamos en Custom Service, lo mejor para que esto quede, digamos, como que estamos usando good manners y no estamos usando un lenguaje muy, digamos, burdo, es dar las cantidades completas. Ahora, si lo que usted quiere es que el turista sienta como una gran amistad, como una gran friendship, ¿ya? We are great friends, como que somos unos grandes amigos o old friends. You are an old friend of mine. Eres un viejo amigo mío, aunque te acabo de conocer, ¿ya? Hablarles de esa manera, pero dependerá también de qué tanto se abre el turista. Ok, that is for the price. Eso es para los precios. Pero luego tenemos lo que vendrían siendo las activities. Ok, here we have, for example, Wednesday, we have Monday, and Thursday, Saturday, Tuesday. Okay, in this case, pay attention because there is something activities for tourists. And we have time. Ok, nos vamos a ir de esto que estamos viendo acá a hablar acerca de lo que vendría siendo un planner. Es decir, si voy a trabajar, por ejemplo, como un guía turístico o me voy a meter a la materia turística, debo de estar consciente que debo ser capaz de hacer un planner for a trip, ¿verdad? Un plan de viaje. Incluso esto no es necesario solo para pensar en el tourism como un sector de ingresos, sino también lo puede aplicar usted para sus salidas, ¿verdad? Planificar sus salidas en vacation, por ejemplo. Ok, your trips on vacation. Para ello, quizás vamos a ver primero ese y luego vamos a llevarlos al otro. Ok, we have an itinerary planner. Aquí tenemos un planificador, ¿verdad? De un itinerario, ¿verdad? Le decimos a estos o simplemente un trip planner, un trip planner. Ok, we have here. This is important because a través de este tipo de documents, podemos captar la atención de lo que vendría siendo, por ejemplo, turistas. Si yo voy a trabajar, digamos, como un guía turístico y que la gente me busque para ello, puedo organizarme y tener lo que vendría siendo unos trip planners, dándole en primer lugar, la trip duration. ¿Cuánto va a durar esto? What we are going to do in each day. ¿Qué vamos a hacer cada día? Para ello, debemos de tomar en cuenta que hay que considerar, en primer lugar, un places, el destination. What is the place? ¿Qué lugar vamos a ir a visitar en ese día? ¿Verdad? Where we are going to go. What we are going to eat. ¿Qué vamos a comer? Y dentro del eat podríamos dividir, ok, for breakfast, for lunch, and for dinner. Los 3 times. Ok, and maybe, aquí no está, pero podríamos considerar incluso los breaks. ¿Verdad? Aquí vamos a dar the break time. ¿Verdad? For example, we are going to go to a cafe. We are going to drink some coffee. But what we are going to eat, for example, at 5 p.m. or between the breakfast and the lunch, or between the lunch and the dinner. Okay. Well, it's another thing. Eso es pensando como, bueno, voy a ofrecer este tipo de servicios, vamos a ir a este lugar, ¿verdad? Pero aparte, ¿en dónde vamos a comer? Si voy a servir entre tiempos, los breaks.
Los leisure, ok, ¿qué actividades vamos a ir a hacer? Si nos ponemos un punto turístico, what we are going to do there? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué hay de atractivo? Okay, and the travel. Okay, what is the way, for example, in that we are going to travel? The mean of transport. ¿Qué medio de transporte vamos a utilizar? Al planificar esto, nosotros podríamos ofrecer incluso una especie como de paquetes vacacionales. Y ojo, estoy diciendo, no necesariamente que usted trabaje para un hotel. Eso no necesariamente tiene que ser para un hotel. Ahora, si usted se piensa meter o quiere trabajar en uno de esos lugares, eso podría servir, ¿verdad? Para que la gente tenga en qué entretenerse durante todo ese tiempo. Hay muchas personas que les gusta viajar, ¿verdad? Y como un adagio popular por ahí, ¿verdad? A donde nos lleve el viento, de un espíritu aventurero, digamos, ¿verdad? De ir de un places to another places. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que nunca han planificado un viaje, un trip. Entonces, al tener un plan de trips, de what we are going to do every day, where we are going to go, what we are going to eat, where we are going to stay, okay, where we are going to rest, okay, what is the mean of transport that we are going to use. Ya es algo más estructurado y más organizado. Ok, well, este es un ejemplo de un pequeño planner, pero si quisiésemos implementar uno, we can go to Canva. Podemos ir a la aplicación de Canva y Canva tiene un apartado, ¿verdad?, que se llama planificadores de itinerario. ¿Verdad? Si usted busca dentro de los templates, dentro de las plantillas, aquí puede irse a las de business y aquí va a encontrar los planners. Y hay muchos planners que we can use. Podemos ver una gran cantidad, ¿verdad?, de planners que podríamos aplicarlos, ¿verdad?, para el área, digamos, del tourism. De manera que, por ejemplo, las actividades que están planteadas acá, ¿verdad?, podríamos organizarlas. Si usted ve ahí, no aparecen en el order, digamos, normal, ¿verdad?, de everyday, but we can, thinking about it, podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué lugar vamos a ir a visitar? What time, la hora, porque eso es algo que no tiene la hora, ¿verdad? Pero específicamente podríamos ir viendo en cada una el time, ¿verdad? What time, a qué horas vamos a ir a ciertas partes o qué vamos a estar visitando en tal día, dónde va a ser la cena. Pero adicionalmente a eso, ¿verdad?, dentro de estos planners podríamos incorporar ya lo que vendría siendo un budget, es decir, un presupuesto. Y ya decirle a las personas, bueno, si vamos a ir a tal lugar o vamos a hacer una visita a ese lugar en este día, ahí se paga una entrada. ¿Ya? No se entra gratis, vamos a tener que pagar una entrada o poner lugares mezclados. Un día vamos a un lugar donde we have to pay for a ticket, hay que pagar por entrar, y otro día alterno vamos a ir a una parte donde la entrada es free, for free. We are going to pay only for the food, solo vamos a pagar la comida. Son, digamos, algunas cosas que se podrían ir pensando y planteando dentro de ese medio. Aquí hay uno similar, vamos a abrir este, por ejemplo. Pero ese es de los Pro. Pero nos podría servir como para dar una idea. Tenemos los days, ok, la destination, staying, el budget, el presupuesto, ¿verdad? Cuánto nos vamos a estar, a dónde vamos a ir, el day one, y este tiene los times, ¿verdad? Podríamos ir viendo, ok, a las 9 a.m., what we are going to do, 11, 2 p.m., 4 p.m., y así irlos programando, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, si estamos pensando en que yo me voy a dedicar a dar algún tipo de asesoría, ¿verdad? O servir como de un guía, entonces las personas, why they are going to pay to me? ¿Para qué me van a pagar ellos? Para que yo les organice a dónde ir. Entonces, hay personas o hay turistas
que a veces prefieren, ¿verdad? Prefieren, digamos, este tipo de situaciones en donde ya se les da todo planificado, ya hay las actividades que van a realizar en un día, donde vamos a estar, qué vamos a comer, dónde vamos a pasar la noche, que ellos andarlo haciendo. Si usted piensa más allá, incluso esto podría ser montado, por ejemplo, en una especie de blog, un blog turístico. Entonces podríamos crear un blog turístico en donde mezclemos lo que serían los diferentes planes que tenemos de vacaciones, por ejemplo, para, para planificarlos en periodos vacacionales. Si ese es el punto, todavía a eso hay que agregarle que debemos de considerar, ¿verdad? Los movimientos que se dan en esas fechas y que algunos lugares van a necesitar reservaciones, ¿verdad? Entonces es todo una planificación lo que hay que hacer detrás de algo como eso. Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal o la sugerencia es hacerlo primero con un viaje. ¿Ya? Imagínese usted que va a hacer un trip, un turismo interno, digamos. Usted lo va a hacer acá. Entonces, la próxima vacation, la próxima vacación que usted le toque hacer, vaya planificando desde ya, ¿verdad? Vaya planificando las actividades, por ejemplo, que va a tener con sus familias. En esa, por ejemplo, esa es una especie de checklist, ¿verdad? Es otra cosa que podríamos incorporar. Pensar en los elementos que debemos de llevar, pero eso ya es para algo más personal. Pero se vuelve importante, digamos, irlo visualizando como una oportunidad en la cual a las personas, ¿verdad? Que deseen venir al país, yo puedo eh, darles asesoría, ¿verdad? Puedo darles una guía y recuerden que todo eso pues va pensando en, bueno, por esta asesoría, por esta guía turística, por esta planificación, ¿verdad? Usted va a pagar tanto o el costo del viaje es este. Acá en el país, ¿verdad? Se pueden conseguir muchos contactos, digamos, de personas que se dedican, por ejemplo, solo a ofrecer los viajes, ¿verdad? Trabajar con alguien que tienen a veces los microbuses, ¿verdad? Estas tipo vans para que nos trabajen los viajes o los transportes. Conseguirme, por ejemplo, un portafolio de algunos hotels, de algunos hoteles si vamos a pensar que vamos a andar, digamos, en la zona de la beach, ¿verdad? O, perdonen, o si va a ser más, digamos, por otras rutas, ¿verdad? También se puede hacer. Por ahí me estaba mencionando, ¿verdad? Lo de las rutas de las flores, ¿verdad? Que es algo, es un trip, ¿verdad? Es un trip que en El Salvador es very famous, se ha vuelto muy famoso aquí en el país. Eh, Y pues al conocerlo, ¿verdad? Podemos ir comenzando a planificar todo eso. Por eso les decía, su defensa, lo que vayan a presentar, ¿verdad? En la próxima semana, traten de que sea algo a lo cual ustedes ya hayan ido, ¿verdad? Porque si ustedes ya han ido a eso, se les va a hacer mucho más fácil hablar o referirse a esos lugares, ¿verdad? O ya saben qué es lo que hay allí. Entonces, esta situación de la planificación eh, va muy de la mano, sobre todo con personas que les gusta hacer las cosas organizadas, ¿verdad? Y que no les gusta, digamos, dejar el viaje en manos de a ver qué sale, a ver qué pasa, sino irlo organizando. Y por eso incluso hablar de un budget, hablar de un presupuesto. Bien. Aquí hay muchas agencias de viajes, por ejemplo, que nos dan los presupuestos de acuerdo a si solo queremos el boleto de avión, si queremos ver cuestiones de estadía y todo eso. Muchas personas se limitan, digamos, a solo los boletos de avión. Pero, ¿qué tal si vamos pensando en esto? Bueno, me contactan vía internet, me contactan a través de internet ven mi blog, ven mi YouTube, ¿verdad? Un canal de YouTube, un blog o algún medio a través del cual yo llegue a personas fuera del país, donde yo les hable en English, les muestre unos vídeos, les muestre unas pictures de los lugares acá, ¿verdad? Y incluso
incluso el hecho de venir a recibirlos, ¿verdad? Es decir, usted véngase, consiga su boleto de avión, eso no me meto yo en eso, es parte, digamos, de lo que usted va a hacer, pero yo le recibo en el airport, le recibo en el aeropuerto y del aeropuerto pues lo llevo al hotel en donde va a estar. Y claro, ahí ir viendo, ¿verdad? Qué tipo de hospedaje sale mejor, ¿verdad? Si un hotel o alguno de estos otros medios que habían salido, ¿verdad? De estos casas que a veces alquilan o apartments, ¿verdad? Que están en alquiler pues, para cierto tiempo. Es otra cosa en la que nos podemos informar, ¿verdad? Y es un punto, digamos, de partida. Entonces, planificar esto requiere pensar, en primer lugar, a dónde va, cuánto tiempo va a durar, cuántos días va a ser, a dónde vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué lugar, qué places es el que pensamos visitar? ¿Qué activities, qué leisure, qué actividades o cuestiones que nos llaman la atención se pueden desarrollar en el lugar? Eh, Pensar también en el place for rest, ¿verdad? ¿Dónde vamos a descansar? El lugar, el hotel o algún lugar en donde vayamos a descansar. Pensar en en la food, ¿verdad? En dónde vamos a eat, dónde vamos a hacer el breakfast, el lunch, el dinner, e incluso, repito, pensar como en esos breaks, ¿verdad? En esos intermedios, de esas meriendas que le llamamos nosotros acá. Y claro, hey, what we are going to do, ¿qué vamos a hacer, verdad? Tener listas las actividades que se hacen. Hay personas que llegan a veces a un lugar y dicen, it's a boring. Qué aburrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no planificaron. Si hubieran hecho un trip planner, si hubieran llevado un itinerario de un viaje, eh, sería mucho más práctico porque ya sabemos qué hacer. ¿Ya? Y aparte el budget, que se vuelve importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a gastar? Eh, lo mejor es hacerlo o planificarlo day by day, día a día, y activity by activity, una actividad para cada día. Algunos lugares, digamos que permitirían tener varias actividades. Algunos me han mandado por ahí algunas de lo que van a presentar la otra semana, donde pues es un lugar que tienen diversas cosas para hacer, ¿verdad? Eh, am, Eso, por ejemplo, lo podríamos planificar y de acuerdo al time, ¿verdad? Si vamos a estar ahí in the morning, si vamos en la mañana, si vamos a estar ahí in the afternoon, or maybe all day. ¿Qué tal si nos quedamos todo el día? Entonces, eso ya implica más detalle, más detalle. Pero con una ficha de esas que podemos editarlas acá desde Canva, ¿verdad? O que ya tiene muchas plantillas, es very easy to use, muy fácil de utilizar, pues tendríamos la facilidad de colgar esto en nuestras redes sociales, en social networks, or maybe in YouTube, or it can be in a blog too, for example. We can use a website too. Podríamos usar un website o lo que sea para llegar a otras personas y que vean que ya está organizado. Al comenzar a narrar y a esto agréguenle que si a la planificación we add some photos or maybe we add some videos, agregamos fotografías o agregamos videos, se vuelve mucho más atractivo. Entonces, esta parte iría pensando, ¿verdad? En que yo me encargaría, por ejemplo, de organizar un trip en El Salvador. I know what we can go to do. I know the prices in these places. And I'm going to be like, en este caso seríamos como un tourist guide o un guía turístico o un asistente, ¿verdad? Un asistente, digamos, de un travel o de un trip en El Salvador. Más o menos eso vendría siendo como la idea de retomar, digamos, de esa tablita, ¿verdad? Ir perfilando esa posibilidad de ser un planner, de identificarme como un planner de trips en El Salvador, ¿verdad? Como
un planificador. Ya no solo el hecho de anunciar los lugares, vaya a ese lugar, o en ese lugar hay esto y esto, sino ya apuntándole a otra situación, ¿verdad? Y miren que lo interesante acá es que para comenzar a hacer algo como eso, no es necesario montar, digamos, una empresa, porque recuerden que a veces el montaje de una empresa implica un montón de gastos, ¿verdad? Para formalizar, digamos, una empresa. Esto se puede comenzar a hacer, digamos, en el ámbito informal, ¿verdad? Con solo tener acceso a, al recurso del Internet, de diseñar ya sea un blog o una red social, una página en Facebook, o maybe un YouTube, o sea, o en YouTube utilizarlo, ¿verdad? Para llegar como una plataforma para presentarlo, no requiere más situation, no requiere, digamos, más situación. Incluso se podría manejar, ¿verdad? O sea, como una agencia virtual, ¿verdad? Una agencia virtual turística, ¿verdad? Donde se dé asesoría, donde se piense, digamos, como una especie de guía turístico interno. Pero, repito, lo más importante de esto o la base de esto es conocer. We have to know the places, conocer los lugares, ¿verdad? Conocer ya lugares, saber los precios, ¿verdad? Saber cómo llegar, contactar a alguien que me haga el viaje, ¿verdad? Ya propiamente, que me provea del means of transport. Este, y pues se vuelve algo bastante accesible. Aprovechando el clima, ¿verdad? Actual en nuestro país, de esta situación que se vive, pues que eh, nos sentimos más seguros. Creo que eso no lo dije la vez anterior, pero lo voy a agregar el día de hoy. Cuando a nivel de la conciencia popular, la mayoría de personas se nos mete en la cabeza una idea de que un lugar es seguro, de que aquí se puede ir de noche, de que allí no pasa nada, ¿verdad? Todos comienzan a ir, pero media vez las personas digan, no, es que allí es bien peligroso, no, es que allí no vayas a pasar, no, es que allá no se puede, la gente no va. De ahí el claro ejemplo de eso es el centro de San Salvador. Bien, si usted se proyecta 10 años atrás, 15 años atrás, ¿verdad? Andar a esta hora en el centro era pues eh, casi como quien dice, ponerme un rótulo, mira, asaltame, ¿verdad? O aquí ando para que me puyes. Ese era el concepto que se tenía en ese tiempo. Comenzaron a intervenir, ¿verdad? La alcaldía y todo esto a cambiar, digamos, un poco el aspecto. Y no solo eso, sino que comenzar a decir, bueno, aquí pueden venir de noche, aquí es seguro. Lo mismo pasó, creo que hay un compañero que ha seleccionado la Plaza del Salvador del Mundo. Lo mismo pasó con El Salvador del Mundo. ¿Cuánto tiempo no estuvo ahí El Salvador del Mundo? Una administración comenzó a revitalizarlo, a que se viera mejor, pero nunca le dieron, digamos, ese impulso fuera de ser un centro de reunión para ciertos días, digamos, feriados en nuestro calendario. Pero de repente vinieron con otra idea, no, ahí que la gente llegue, ¿verdad? Que aquí hay seguridad, que aquí está esto y lo otro. Y eso se comienza a meter en la psiquis popular, ¿verdad? Y da como resultado en que, ah, no, si hoy está diferente. Bien, hoy es otra cosa. Entonces, aprovechando esa situación, es que esa parte del turismo en El Salvador podemos sacarle un provecho, ¿verdad? Si usted se mete en un proyecto de este tipo, quiere emprender un negocio turístico o funcionar, digamos, como una especie de asesoramiento, ahorita es el momento, ¿verdad? Ahorita es el momento para irse perfilando, ir generando contactos, ir conociendo dónde. Em, por ejemplo, hoy está bien fácil. Si ustedes piensan en un lugar, los planes, ¿verdad? O piensan, por ejemplo, en la zona del volcán, no así lejos, digamos, que esté céntrico, que esté en San Salvador, pues para unos 4 o 5 días hasta sobran los lugares para ir a visitar ahí, ¿verdad? Ya sea que se vaya por la ruta del volcán o ya sea que se vaya por la ruta, digamos, de acá de los planes de Renderos. Y ir averiguando cuáles son los mejores lugares, ¿verdad? Quienes tienen, digamos, los precios más accesibles, las mejores vistas.
que nos agreguen un plus aparte de la food, aparte de lo de la comida, ¿verdad? Si al entrar al lugar hay que pagar un cover, ¿verdad? O podemos entrar for free, ¿verdad? Se entra de gratis. Todas esas cuestiones es de ir considerando. Y si lo vamos retomando y lo vamos organizando, por esa organización, we are going to find people that are going to pay to us for this information. Hay personas que nos pagarían por tener acceso a esa información, ¿verdad? O que les podamos dar ese tipo de asesorías. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora. Thank you for coming. Time is over. We are going to say bye-bye, but remember tomorrow we are going to have another class. Take care. Goodbye, teacher. Bye. Thank you. Goodbye, teacher. Bye-bye. Thank you so much. Can I have a quick question? Yes, Silly. So I noticed you want to talk about El Salvador. So do you want me to switch the place No, that I no. want? I choose? No, it's great. Please continue with your topic. That place is great for us. Okay. Yeah, because like I feel like you want to promote more El Salvador. That's the main reason you're doing this for us for the homework, right? Yes, but in this time, there is another student, and she is going to talking about Honduras. Okay, and if you're talking about the United States, it is better for all the class. That I know, so if I don't misunderstood. So right now we need to create a like Photoshop or something, right? And added the place and added the plants and added the price and added the food, correct? Okay, that's correct. That is Okay. correct. Is something else I'm missing for the class? No, Something else that I need to. no, just that, just you're going to talking about the place, you're going